Es 1 de enero, estamos trabajando, aunque no se siente como trabajo, estamos grabando el primer episodio del año de White Paper 10, de White Paper 10, en 1 de enero a las 2:30 de la tarde. Y yo tengo una pregunta importante para ti. A ver, dale. ¿Qué pasó con Ascani? ¿La Pues, compraron o no la compraron? ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees A que ver, pasó? Para los que nos están oyendo, que no son suscriptores de White Paper, René tiene una costumbre de el último viernes del año mandar, en vez de un artículo de viernes, como un capítulo de una novela de ficción tipo Succession. Entonces el de este año se trataba de que esta familia que está justo en plena sucesión, que tienen un conglomerado de empresas, un banco, etcétera, quieren comprar una startup que se llama Ascani. Y está, la verdad, padrísimamente bien escrito. Estoy tratando de convencer a René de que lo haga una vez al mes, porque tuve que acordarme de que se trataba el del año pasado. Y escribes muy bien ficción, oye. Gracias. La verdad lo disfruto demasiado y como que todo el año voy viendo, o sea, no sé si te acuerdas, pero empieza el último con una escena en el bar del Wynn en Las Vegas, ¿no? Esa Sí. escena fue de verdad, o sea, yo estaba en el bar del Wynn con Gerardo, mi amigo, y estábamos viendo a unos mexicanos que estaban festejando algo y yo le decía a Gerardo, es que te juro que esto lo quiero escribir, quiero describirlo como una novela y pues ya me imagino lo que uno le está diciendo al otro y los ves así, todo lo fácil que somos de identificar los mexicanos cuando estamos en otros lados, ¿no? Somos demasiado fáciles. Sí, pero bueno, estuvo padre, tuvo mucho, desde gente que me escribía para decirme, oye, ya dinos, ¿de quién estás hablando? ¿Va? O sea, Sí, claro. claramente estás hablando de alguien, ¿no? Pues no estoy hablando de nadie, ¿va? Así estoy, obviamente, agarrando cosas de startups mexicanas y de empresas gigantes mexicanas y de fondos de private equity mexicanos y construyendo algo ficción a partir de cosas que en realidad suceden, ¿no? Y con personajes que tú y yo conocemos, ¿no? Basados en gente que tú y yo conocemos. Que de alguna forma fue la fórmula de Succession, ¿no? Y de ahí se me ocurrió la idea. Claro. Pero me encanta, o sea, es un poco como, ¿no te acuerdas tú de esos libros de cuando estábamos chiquitos de Choose Your Own Story? Que al final Sí. que cada capítulo te decía, si decides abrir la puerta, date por aquí. O si, así me gusta, como que dejarlo a ver qué fregados pasó, ¿verdad? Sí, entonces no vamos a saber. Pero ojalá que sí. Deberías de escribirlo más seguido. Yo me lo imagino así como, tú no vas a saber qué es esto, creo. Pero cuando yo era chiquita, había una revista muy famosa que siempre estaba en todos los salones de belleza que se llamaba El Vanidades. Y no sé si salía mensualmente o qué, había una novela y la autora se llamaba Corín Tellado. Ok. Y entonces, como que yo leía la novelita de Corín Tellado, que era totalmente inapropiada para niñas de mi edad, pero pues estaba yo en el salón acompañando a mi mamá y pues me las echaba. Pero así, o sea, como eran novelas en entregas, que creo que lo deberías de hacer más. Y bueno, me encanta el shameless self-promotion porque hay una parte que dice, entonces el fundador, que me lo imaginé así como Carlos García Otati de Kavak, recibe un WhatsApp de la reportera de White Paper donde le dice, ¿es cierto que los va a comprar este fondo? Me encantó, me encantó. Estuvo padre. Creo que sí le gustó a los suscriptores de White Paper, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a darle, porque ya tengo hambre, ya tengo hambre. Sí. Tenemos que empezar hablando del tema ya lo hemos mencionado muchas veces, pero ya ahora sí finalmente es oficial, de la privatización de Nordstrom, en gran medida gracias a la participación de Liverpool, ¿no? Yo aquí nomás como contexto, o sea, realmente todo esto empieza desde septiembre del 2022, cuando Liverpool anunció que estaba invirtiendo algo así como $300 millones para quedarse con justo menos del 10% de las acciones de Nordstrom. O sea, fue y compró el 9.9% de Nordstrom, ¿no? En el 2022. Nordstrom, evidentemente, está muy lejos y en ese momento estaba todavía peor, muy lejos de su máximo histórico. Es una empresa que llegó a valer algo así como $16,000 millones y ya había caído, no sé, a 3,000 millones, ¿no? Pero por otro lado, pues sigue siendo esta cadena con una marca increíble en Estados Unidos, con una reputación fuera de serie, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, primero, incluso Nordstrom como que se defiende, ¿no? Y crea este concepto de poison pill, como que no vaya a ser que Liverpool quiera más y hasta ahí queda, ¿no? Liverpool dice, oye, espérate, no, yo nomás quería tener aquí estaba diversificando el tema geográfico, mis inversiones, tenía mucha lana en caja y aprovechó para comprar eso con sus excedentes de efectivo y listo, ¿no? Pero pasan unos meses y en marzo de 2023 anuncia Nordstrom que se está aliando con Liverpool para formalmente comprar todas las acciones que no tienen
entre las dos y sacar a la empresa de la bolsa, o sea, que deje de cotizar en la bolsa. Y entonces desde ahí dicen, o sea, nos estamos ahora sí asociando con Liverpool. La familia Nordstrom se quedaría al final con el 51% y Liverpool con el 49% de esta importante empresa de Estados Unidos. Eso pasó desde marzo y luego por meses no supimos nada hasta que el 23 de diciembre ya Nordstrom formalmente notificó que habían aceptado la propuesta y empiezan el proceso de desliste y ahora pues va a ser una empresa que va a ser la mitad de Liverpool. Tengo dos preguntas para ti, René. La primera es, deja de ser una empresa que está listada en la bolsa americana, pero ahora, o sea, el dueño de ese 49% es la empresa pública listada en Ajá, la bolsa mexicana de valores, que es Liverpool, sí, así ¿cierto? es. O sea, Sí. vamos a seguir seguramente sabiendo cierta información de Nordstrom. Seguramente es muy, muy probable que sí haya algún tipo de disclosure. Ahora, Nordstrom seguramente, aunque va a ser una empresa privada, tiene deuda. Normalmente ese tipo de empresas sí, a lo mejor no reportan igual que antes, pero sí siguen manteniendo un cierto nivel de transparencia. Ahora, Liverpool no la controla, entonces no necesariamente Claro, va a tiene que. poner toda la información, ¿no? Pero pues sí, de alguna manera, si a ti te interesa ser socio de Nordstrom, lo vas a poder ser indirectamente comprando acciones de Liverpool. De Liverpool. Sí, pero el punto realmente es que lo que quería la familia Nordstrom es ya no depender de lo que le interesa a A a los los, mercados. a los mercados en Estados Unidos. Interesante. Y mi segunda pregunta es, hay jiribilla con que lo hayan anunciado el 23 de diciembre, ¿no? No, pues yo creo que simplemente no querían hacer ya tanto ruido. Son días que ya nadie quiere estar leyendo el periódico, ¿no? Incluso el 23 de diciembre fue el último día que mandamos white paper y lo mandamos a las 6:24 de la mañana y están saliendo a las 8. Entonces, pues estamos hablando de esto, pues, ¿qué? Muchos días después, ¿no? Entonces, como que sí se pasa. Pero justo, ¿crees que alguna de las dos partes quería que no fuera como una noticia tan sonada? ¿Y por qué? Yo creo que sí, pues porque, o sea, de hecho, si quieres volverte privados porque ya no quieres que te sigue, ya no quieres Claro, seguir llamando la atención, ¿verdad? claro, Anuncias que te vas a volver privado el día que menos vas a llamar la atención. O sea, como que coincide con ese mensaje, ¿no? Ahora, más allá de ese tema, para mí lo interesante, y digo, vamos a hacer un análisis más profundo en White Paper para publicarlo la siguiente semana, pero ¿por qué a Liverpool le interesa quedarse con Nordstrom? Claramente, si tú te metes a ver los números, Liverpool es una empresa mucho más rentable que Nordstrom, ¿no? Obviamente, Nordstrom es una marca increíble, ¿no? Y con toda una tradición y de legendario servicio para el cliente y es como una especie de trophy asset, ¿no? O sea, como estos activos que tienen un valor como simbólico, ¿no? Ahora yo soy dueño claro, de esto. Pero si lo ves en términos de negocio, pues no parece hacer mucho sentido, ¿no? Liverpool tiene mejores márgenes. No solamente eso, tiene una posición súper dominante en México, cosa que no tiene Nordstrom en Estados Unidos. ah, Es ah, mucho más competido, es menos relevante Nordstrom en Estados Unidos que Liverpool en México. Quizás, otra vez, el valor de la marca dice mucho. Quizás también aquí dicen, oye, pero es que con todo el know-how que tengo yo y toda la experiencia, voy a convertir a Nordstrom en una empresa más fregona, ¿no? Y pues algo debe haber de eso, pero ¿qué tanto es trasladable? O sea, Liverpool es muy exitoso en México por el negocio financiero, sin duda tiene más de 7 millones de tarjetavientes. Es muy exitoso en México, pues en gran medida también por el poder que tiene sobre sus proveedores, ¿no? Cosa que claro. no tiene Nordstrom y que no lo van a poder replicar allá otra vez porque Y sobre sus caseros, o sea, o sea, la posición de negociación muy fuerte que tiene para las plazas comerciales, las ¿no? plazas, etcétera, ¿no? Que no exacto. O sea, si te pones a ver todo el mundo de las departamentales en Estados Unidos, pues viene a la baja desde hace 15, 20 años, ¿no? Sí, Y hemos sí, visto lo difícil que ha sido para ese segmento. En México, curiosamente, no. En México no ha pasado lo mismo, ¿no? Y Liverpool está hoy mejor que nunca y el Palacio de Hierro pues, está en su posición de aparte, separado, pero podrías decir, oye, Coppel o Electra, que también podrían ser parecidos a un modelo departamental, también están muy bien. Ahorita hablamos un poco más del caso de Electra, ¿no? Pero es una circunstancia diferente en el país y claro, pues dices, oye, pues a lo mejor el Liverpool interesa por también un tema de diversificación geográfica, por supuesto, pero no sé, yo no termino de entenderle a la racional de cuál es la gran oportunidad que está viendo el Liverpool para quedarse con la mitad de Nordstrom, fuera de que otra vez, pues es muy bonito decir que eso es tuyo, ¿no? pues sí. Pero Vamos a bueno, ver, va a ser muy interesante. Ojalá que haya mucha información al respecto porque va a ser interesante. yo creo que, digo, sobre este mismo tema, ya que estamos hablando de Carla, vale la pena también que también en estos días ya, digo, que ya, aunque ya se había venido mencionando, pero ya oficialmente el Consejo de Administración de Electra dijo que van a empezar el proceso de desliste, ¿no? Que también este es un tema que lo hemos, de alguna forma, viene viéndose desde hace varios meses por todos los problemas que ha tenido
pues no Electra, sino Salinas Pliego con las acciones, que si el crédito que le Salinas. dieron, que si congelaron las acciones y no sé qué. La cosa es que pues desde hace algunas semanas dijo que mejor la iba a sacar de la bolsa y ya formalmente la asamblea dijo que van a hacer este desliste, ¿no? Y literalmente dice, con el fin de reorganizar y fortalecer a la compañía a partir de sus amplios y diversos activos y encontrar herramientas financieras que permitan maximizar su valor real. Que bueno, pues es lo que todo mundo dice, ¿no? Aquí ya dijeron cómo es el nuevo consejo, donde Salinas Pliego se convierte como en un chairman ejecutivo, no sé cómo llamarle. Nombraron a Ricardo Phillips como consejero independiente, a Jorge Gastelum. Pues bueno, ahí está, ¿no? La realidad es que la empresa, pues el precio de la acción se desplomó después de que estuvo muchos meses congelada, nomás salió otra vez al mercado y se desplomó el precio de la acción. No está claro cuánto le va a costar a Salinas Pliego comprar su propia empresa. En las últimas semanas ya ha venido comprando sus propias acciones, como el 3% de las acciones. Pero bueno, pues algo que va a pasar es una empresa más de las que se salen de la bolsa en México, como ha sido ya la tradición en los últimos años y que yo no veo que eso vaya a cambiar ni que vaya a tener fin. Yo creo que en el 2025 vamos a ver más casos de este tipo hasta que la bolsa termine de desaparecer, porque pues, parece que ya dejó de hacer sentido. ¿Así de plano? Pues digo, tú y yo hemos hablado mucho del tema, pero yo no veo por qué va a cambiar, o al menos no en el corto plazo, porque incluso si ves los resultados del 2024 de la bolsa es espantoso, ¿no? Y no refleja para nada lo que realmente está pasando en las empresas. O sea, el 2024 fue un gran año para muchas de las empresas en México. El otro día veía Walmex, por ejemplo, ¿no? Le ha ido muy bien y pues eso no se ve en el precio de la acción, y FEMSA, y no se ve en el precio de la acción, y pues les cuesta mucho estar aquí. Y yo creo que son empresas que sí les conviene seguir siendo públicas, pero que Pero no simplemente, necesariamente aquí. pues ya no aquí, ¿verdad? Yo creo que esto da para que quizás luego le entremos otra vez a este tema, pero yo en las últimas semanas he visto que no hace El mucho. año pasado hicimos 2 capítulos que hablaban de esto, uno de por qué no había más IPOs y otro entrevistamos a María Ariza del mercado, de si realmente era necesaria otra bolsa, etcétera. Sí, habría que revisitar este tema. Sí. Pero bueno, la verdad es que en estos días no ha habido tantas noticias y menos de empresas, pero salió un reporte de la OCDE que desafortunadísimamente no menciona México. Yo me metí al reporte completo, pero es un reporte que hacen cada 5 años más o menos para medir las habilidades de los adultos y las dividen en varias categorías, pero las dos más importantes que miden es las habilidades numéricas y las habilidades de lectura. Y entonces la gran noticia que encontraron en esta última medición es que la mayoría de los países donde se midieron, y es un estudio bastante extenso, la habilidad lectora de los adultos ha disminuido bastante dramáticamente en los últimos años. Entonces, decía que el reporte no hablaba tanto de por qué, pero luego el Economist, el Financial Times, The Atlantic, un montón de medios serios que retomaron el tema, pues daban sus propias hipótesis de por qué había pasado eso. Y si te acordarás, la palabra del año que hizo uno de estos, no sé si era Oxford o Merriam-Webster, era brain rot, ¿no? Y entonces muchos lo relacionaban con esto, con que cada vez los adultos están menos expuestos, y no quiero ni hablar de los niños, ¿no? A textos largos y complejos, que con la llegada de que todo el tiempo puedes ver TikTok o Netflix o YouTube, etcétera, pues la gente sí ha bajado el nivel de lectura que tiene dramáticamente, y sobre todo de textos largos y complejos, y que la única manera, desafortunadamente, de mejorar la comprensión lectora es leyendo textos complejos y largos. O sea, leer TikTok, hacer Duolingo, por mucho que yo ame el Duolingo, no nos va a hacer tener mayor comprensión lectora. Y decía que esto es un problema grande. Y lo interesante es que la prueba está hecha como desde, o sea, los niveles son así de, puedes entender bien cuál es la nota de precautoria en un frasco de medicinas, y hay un montón de gente que no, ¿no? Y luego la otra cosa interesante es que miden, por ejemplo, que un adulto promedio que solo tiene nivel de preparatoria en países como Finlandia, tiene mejores habilidades lectoras y matemáticas que un adulto promedio que tiene una carrera universitaria en países como Lituania, haz de cuenta. Entonces, que también dice, los títulos no significan nada porque cada vez más gente en el mundo tiene educación universitaria, y sin embargo, cada vez entienden menos de lo que entendía la Ah, gente wow, antes. ese dato es muy, muy interesante. Sí, y bueno, tú sabes, o sea, yo soy quiero pensar en mí como una gran lectora y alguien que le gustan mucho los libros y que realmente el placer de la lectura lo tengo mucho,
Pero sí me pongo a pensar que cada vez los libros que leo son más sencillos. O sea, en la prepa yo leía clásicos, ¿no? O sea, y me costaban un chorro de trabajo, porque leer un clásico es un poco de hueva. Pero no sé en la escuela de tus hijos, por lo menos en la escuela de mis hijos ya no leen clásicos. O sea, No. leen novelas padres que están divertidas, que están un poco diseñadas para fomentar el amor a la lectura y así, pero, o sea, no manches, o sea, nosotros leíamos a García Lorca, ¿no? Y cosas que sí costaban mucho trabajo en ese momento, pero que pues algo se nos pegaba, yo creo, o quiero pensar, ya sueno como tía de los niños de hoy en día, pero ahora resulta que también los adultos de hoy en día tampoco leemos nada más que cosas muy sencillas. Sí, no sé, o sea, a ver, obviamente, es que de repente me puedo pensar en ese, seguramente salió ese meme del que dice, es que mi maestro siempre decía que no iba a tener una calculadora conmigo y pues siempre tengo una calculadora conmigo, ¿no? O sea, y como que también ha ido cambiando mucho de las circunstancias. O sea, va a sonar como sacrilegio lo que voy a decir, pero a lo mejor no es tan relevante, ¿verdad? Pues sí, puede ser. Igual y nada más le preguntas a ChatGPT, ¿me puedo tomar esta medicina si estoy tomando esta otra? Y pues ya te va a decir. Claro. Pues sí, Claro, o sea, igual y desarrollas otras capacidades para poner atención al mismo tiempo a muchas conversaciones o para cambiar tu atención de una cosa a otra de manera muy dinámica, ¿verdad? No tengo idea, ¿verdad? Y ojo, lo digo como alguien que le dedico mucho tiempo a leer cosas largas y me dedico sí, a escribir cosas largas y claramente hay gente que sigue leyendo cosas largas y que le interesa hacerlo, ¿no? Pero sí, como que a lo mejor simplemente es un fact, ¿no? sí. Me acabo de acordar de algo que no te había comentado antes, que leí en diciembre, o a lo mejor hasta lo vi en White Paper, que siempre uno de los libros más vendidos es la Biblia, obviamente, pero que el año pasado fue así como, ¡fum!, las ventas de la Sí lo Biblia. viste en White Paper. Sí. Sí lo vi en White Paper, pero no leí el artículo completo. Entonces tú cuéntanos, mejor. No, sí, pero eso estaba más bien relacionado con todo el tema de la derecha en Estados Unidos, ¿no? Y con el Ya, tema de Trump y Make America Great Again y la Biblia, más que como un texto, como un símbolo de ser parte de, porque sí. incluso parte de lo que decía es que estaba siendo muy exitosas las como ediciones especiales hechas en materiales no sé qué o sea, como más como artículos de colección y que otra vez terminan siendo pues como una bandera, una demostración de quién soy. Hablando de eso, no venía preparada, pero este año recibí este preciosísimo, ve qué divino está. Digo, no lo van a poder ver, pero es 3 tomos del Antiguo Testamento. Es una nueva traducción, divino, me lo regalaron de cumpleaños, pero pues sí, ¿no? O sea, nadie nunca me había regalado una Biblia y me la regaló mi tía, que es la más de izquierda, súper secular, pero me lo dio como un objeto pues de regalo, Sí, tal cual. es, es, Pero bueno, es, es toda proporción guardada, pero es como el famoso tema de los discos LPs, de los vinilos, ¿no? ajá, O sea, sí. parte de quienes coleccionan, y Jimena, mi hija, que escucha este podcast y que es gran coleccionista y fan, me va a decir que no es así, pero cuando lo escuche, es más un tema de tener la cosa, ¿no? Y de yo soy parte de esto y yo me identifico con esto y no soy alguien que escucha nomás en Spotify, lo que sea. Claro, claro, Entonces, termina siendo más bien cosas de identidad. claro. Pero bueno, hay otro tema también, es una nota que publicó el New York Times, que aparte la hizo un reportero que estuvo en Monterrey, con que estuvimos hablando con él, pero básicamente habla de cómo los empresarios mexicanos esperan que todo el tema de los aranceles de Trump sea un bluff, ¿no? Al menos así es el título. Está súper interesante el artículo y pues él va y recorre algunas fábricas, particularmente las que están en Monterrey, de algunas de empresas americanas o de empresas mexicanas que se dedican sobre todo a exportar a Estados Unidos. Y el mensaje es como que, a ver, los empresarios mexicanos realmente ven a sus empresas extraordinariamente posicionadas para competir en un mundo de Trump, como pasó en el 2016. O sea, Ujú, las empresas ya súper eficientes, muy productivas, con la cadena logística perfecto, listo para que funcione ahí. Y de ujú. alguna manera, el mensaje de los aranceles, y eso lo platicaba yo directamente con el reportero, es que perdemos de vista que la amenaza de los aranceles la hizo en el contexto de la inmigración, no fue como que al aire, fue, viene una Claro. caravana por acá, si no hacen algo les Si voy a no la poner el frenan, 5%. Sí, pues realmente no pareciera ser un tema ligado a la capacidad de producción o me robaste los trabajos, sino contrólame ese tema del fentanilo y contrólame ese tema de los inmigrantes o te voy a poner los aranceles, ¿no? Y hay una idea ahí que habla de cómo, o sea, a ver, sí, Trump siempre ha tenido, o al menos en la campaña pasada, México fue de alguna manera el malo, ¿no? Pero ahora no parece ser México, ahora es China, ¿no? Entonces, como que no podemos los mexicanos y los chinos ser
el malo al mismo tiempo, porque Estados Unidos no se puede dar ese lujo, tiene que ser uno de los dos. Entonces, no significa que ahora quiere a México, ni mucho menos, pero sí, mientras China, y ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema, pero mientras China sea el principal villano de la película, pues necesita tenerme. Y es un poco como lo que encuentra este reportero del New York Times. Digo, al final, para la columna que escribí en Milenio, estuve hablando con mucha gente de predicciones del año y todo el mundo habla de los aranceles, ¿no? Y todo el mundo como que habla de esa es la gran incertidumbre y lo que se va a ver aquí o no, pero yo como que al revés, este artículo lo veo como que no es tan significativo para México, al menos yo así lo interpreté, ¿verdad? Sí, y fíjate que hablando de eso, hubo un reporte que sacó el Tech Milenio de las 8 megatendencias para el futuro del trabajo. Muchas son pues cosas que hemos oído muchísimo, ¿no? Inteligencia artificial, más diversidad de género en las empresas, etcétera. Pero hay una en particular que era muy interesante para mí, que era la urgente necesidad de entrenar a mano de obra altamente calificada para aprovechar el nearshoring, y hablaba de cómo se van a necesitar plomeros, soldadores, carpinteros, maquinistas, tornadores, o sea, cosas que sí requieren un alto nivel de skill y que no se enseñan pues, ni en la prepa ni en la universidad, o sea, son Y ni oficios, virtualmente, carreras Carla, ¿eh? técnicas, ¿no? O sea, No, exacto, porque no puedes aprender a soldar con un video de YouTube. claro. Bueno, igual y sí, pero Ayuda, sí, el tema de educación online, pero lo valioso es la práctica, ¿no? En este tipo claro. de cosas. No, ese tema a mí, como tú sabes, me parece una de las extraordinarias oportunidades que hay en México. Yo le traté de entrar antes de hacer White Paper. Hubo un momento en que eran mis dos proyectos, o hacer algo ahí o White Paper, y me incliné por White Paper y estoy feliz con ello, pero siempre me quedé con la idea también de que qué podía pasar con esto. Y esto fue, ojo, antes de la pandemia, antes del nearshoring, ¿no? Pero yo sí coincido con eso. O sea, sí hay una gran necesidad de personas con habilidades técnicas y ese es un segmento en México que sigue estando, pues hasta cierto punto bastante informal y no muy consolidado y no muy institucional, ¿no? Pero bueno. Buenísimo. Yo nomás antes de pasar al deep dive, Carla, no quiero dejar de mencionar una nota que leí hoy en The Information porque no vaya a ser y me hizo sentido. The Information publica como una de sus predicciones de 2025 que Elon Musk va a comprar a TikTok. Y como te acuerdas que TikTok tiene ya desde hace mucho tiempo pues una bronca en Estados Unidos porque que si los Se políticos supone no que lo en enero quieren, ¿no? tienen que hacer algo, ¿no? Para dejar de ser una compañía china, ¿o no? Exacto, o sea, se supone que creo que es para el 19 de enero, tenía que o venderse a alguien que no sea de China o dejará de funcionar. Aunque no dejará de funcionar, pero los App Stores ya no lo van a poder tener y no le van a poder dar mantenimiento, entonces se va a acabar terminando, ¿no? Y entonces ha habido mucha especulación de qué va a pasar, de que pues algunos han surgido ahí como posibles compradores, pero es una empresa que debe valer, no sé, 200 billones de dólares, o menos más de 100 mil millones de dólares antes de que alguien se enoje porque usamos el término billones tú y yo. Sí, 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 sí. Pero bueno, como que no está muy claro y hasta donde entiendo Trump toma posesión después de que suceda esta fecha. Entonces, al parecer Trump ya dijo, espérense, a ver, denme chance para que, pues, como que ya me va a tocar a mí. Y The Information dice, a ver, o sea, ponte a analizar. ¿Quién le puede interesar realmente eso y que Trump vaya a querer que se quede con eso y vaya a querer que se den las condiciones para que se beneficie Elon Musk? O sea, como que el comprador natural para eso. Entonces, bueno, pues me Sí, llamó la atención. sí. Bueno, pues Vamos a ver vamos qué. a ver, no sé quién me da más miedo que sea dueño de TikTok, si Elon Musk o los chinos. Pues bueno, con No eso ves que TikTok nunca. yo no. Fíjate que voy a demostrar mi edad, pero sí le traté y no me agarró. ¿Sabes qué? Yo, Carla, a mí me choca consumir cosas en el teléfono. O sea, Mm, a mí el tema de estar viendo y por eso también me cuesta a veces WhatsApp, ¿no? Como que me he propuesto no dedicarle tiempo al teléfono, a consumir en el teléfono, incluso pues para leer lo hago en el iPad o cosas así. Y como que sí, TikTok está hecho para el teléfono. sí, está hecho para el teléfono y no sé, ¿será que sí le traté y no me agarró? Y pues, that's it. Yo, fíjate que tengo una cuenta de TikTok, subo contenido, pero tampoco consumo. No me enganchó, gracias a Dios, porque ya de por sí pierdo un montón de tiempo en Instagram, no necesito perder más tiempo. Ya. Vámonos al deep dive. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos querido hablar desde hace muchísimo tiempo, que es qué onda con la relación entre México y China, qué está pasando con las empresas chinas en México, la inversión china en México. Y pues es un tema que a mí la primera vez que me llamó la atención, estaba aquí leyendo, René, fue fíjate de cuándo es este podcast, febrero del año pasado. Y en ese momento hubo un episodio de un podcast
de The Daily, del New York Times, que decía algo así como, cómo Made in China se convirtió en Made in México. Y hablaba de cómo había un montón de empresas chinas que se estaban estableciendo en la frontera mexicana para darle la vuelta a algunas de las sanciones que había puesto Trump y que Biden no quitó, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, pues hemos estado al pendiente de este tema y entonces queríamos hablar un poquito de cuál es el estado de la relación México-China, qué está pasando, por qué es relevante y creo que va muy bien ligado a esto que decías de lo de Trump, de que Trump va a tener que escoger entre China y México y no sé si México también va a tener que escoger, ¿no? Efectivamente, de hecho ya está teniendo que escoger y claramente está escogiendo para el otro lado, ¿no? Es un tema, como todos, este tipo de cosas muy complejas que tienen muchas dimensiones y muchos elementos para saber, ¿no? Uno, evidentemente, pues ya sabemos que está derivado de la tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Y que al final del día, pues Estados Unidos consume muchas cosas de China y la economía de China creció muchísimo como proveedor a Estados Unidos y ahora que Estados Unidos, pues literalmente dice que no los quiere, pues deja a China en una situación complicada, ¿no? Esa es una. La segunda, pues fue evidentemente el tema de COVID, ¿no? Y sobre todo la parte de la afectación a la cadena de suministro y si le vas a surtir cosas a Estados Unidos y tiene que cruzar el Pacífico, pues toma mucho tiempo. Entonces hay casos que me tocó ver a mí cuando hicimos un artículo de un deep dive de nearshoring en White Paper, pues de empresas de China que se estaban instalando en México, no tanto porque ellos querían, sino porque el cliente gringo les decía, oye, o te me pones aquí para que me entregues en 3 días o en una semana, o te tengo que reemplazar como proveedor, ¿no? Entonces, ese ya no tiene que ver con el tema político, tiene que ver más con el tema de práctico. Quiero que estés aquí al lado de mí y me lo puedes entregar muy rápido, ¿no? Pero luego hay otra dimensión también, que es la economía de China como tal, que trae una serie de problemáticas, trae una desaceleración desde la época de COVID también, trae un problema de inmobiliario muy, muy, muy importante de millones, literalmente decenas de millones de apartamentos vacíos, la deuda que eso conlleva, etcétera, ¿no? Y entonces esto también ha afectado la capacidad interna de consumo de China, ¿no? Entonces como que se van juntando todos estos elementos y la realidad es que sí, en los últimos 5 años ha cambiado mucho la importancia de empresas de China en México, ¿no? Y ya lo hemos platicado aquí antes, es una de las cosas más visibles que vemos, pero es el famoso tema de las marcas de autos de China en México, ¿no? Y cómo de ser algo que prácticamente no existía hace 3 años o no sé, 4 años, pues hoy realmente ya representan una parte importante de las ventas, de este tipo de marcas, de las ventas de autos nuevos en el país y pues ya se convirtieron en algo normal y hay no sé, docena de marcas que tienen un año o menos de un año en México y que están vendiendo miles de autos, ¿no? Y lo vemos también con la explosiva popularidad de Temu, de Shein o Shein o como le queramos llamar, que si bien pues no es que es una empresa de China o no, pero al final del día creo que la sede está en Singapur, pero pues también está muy relacionada con un emprendedor de China y Y es. los productos se fabrican primariamente, nos decían, en China y en otros dos centros de producción, pero China es el principal centro de producción de Shein. Sí, pero aquí lo relevante también es otra vez que México juega un rol clave para esa empresa, ¿no? Y México es uno de los países más importantes y en donde más ha crecido, ¿no? Y otra vez, entonces tenemos la presencia de este tipo de marcas. Ya lo mencionabas tú también el tema de TikTok. México es un país importante para TikTok. En su momento creo que lo fue para Alibaba o lo sigue siendo, pero todas estas son empresas que tienen poco tiempo de haberse vuelto relevantes En en México. México. Y no hemos hablado, aparte, pues de todas las que están llegando actualmente o que llegaron en el último año para instalarse no para el mercado mexicano, sino para proveer al tema de nearshoring, ¿no? Pero esto no quita que desde hace tiempo, fíjate que cuando estaba haciendo el análisis para este artículo, aquí hay un tema que tú y yo tenemos que discutir definitivamente, ¿no? Pero, o sea, ya hay o ya han habido empresas de China que se dedican a exportar a Estados Unidos desde México. Y el caso más importante es Lenovo, ¿no? Que si no me equivoco, Lenovo de las computadoras, de una planta gigantesca en Monterrey, pero monstruosa. Mira, no lo sabía. Creo que es uno de los principales exportadores de México a Estados Unidos, pero es una cifra así bestial, ¿no? Y eso tiene, no sé si décadas, pero sí muchos años, ¿no? Desde hace muchos años, como que nunca ha sido un issue, porque también si te acuerdas, pues, Lenovo era IBM, ¿no? Simplemente cambió de Claro. manos y ahora los dueños son de China, pero pues como que el producto como quiera entraba a Estados Unidos y como quiera se vendía allá. Entonces yo cuando estaba haciendo esta investigación como que me entraba la duda de, esto tú y yo lo leímos en su momento en el famoso libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, ¿no? Pero el tema de las nacionalidades y cómo realmente es medio un invento, ¿no? Porque Es imaginario. O es sea, a ver, justo, completamente, sí. exacto, te decía yo, a ver, ¿qué ejemplo era el que te daba? A ver, si tienes una compañía como Jack,
¿no? Y bueno, Jack es un poquito distinto porque tiene capital mexicano. Es esta armadora de coches que la familia Slim tiene una inversión en ella, que toda la IP, o sea, toda la propiedad intelectual, los planos, digamos, etcétera, son chinos. La marca es china. Capital, mitad mexicano, mitad chino. Planta en México, trabajadores mexicanos. ¿El coche qué es? ¿No? O sea, suena hasta como adivinanza. Y lo que tú dices, ¿no? De pronto te pones a pensar en lo que decía Yuval Noah Harari. Y pues es de mentiritas, porque ¿qué importa? Los pájaros, Claro, no totalmente. hay fronteras, ¿no? Fíjate, yo pensaba, el caso de Stellantis, ¿no? O sea, Sí, ningún gringo pensaría que Jeep no es una empresa americana, ¿no? Es una marca sí, americana, ¿no? Y Stellantis yo no entiendo quién la controla, pero según yo, pues es la familia, o sea, los descendientes de la familia Agnelli de Fiat en Italia, sí. y se llama John Elkann, pero creció en Italia, pero trabajó en Ford y parece gringo, pero no sé si vive en Europa. Realmente no sé ni qué nacionalidad tenga John Elkann, ¿no? Pero, ¿y quién realmente serán los principales accionistas de Stellantis? Deben de ser fondos de pensiones, veto a saber de dónde, ¿verdad? De Singapur o de Arabia Saudita, ¿verdad? Y sí, a lo mejor los California Teachers Pension Plan, ¿verdad? Pero si te vas para atrás y dice, o sea, ¿cuáles son los carros americanos? No sé, hay Hondas que hacen en Alabama, ¿verdad? O sea, ¿ese es un americano o no lo es, ¿no? Es como que es medio ficción todo, ¿no? Y obedece más a temas populistas como tal, ¿no? Pero lo que sí es que al final del día sí es una realidad que a lo mejor es una ficción el por qué existe, pero existe, ¿no? Pero vivimos Existe. en esta Matrix. Exacto, vivimos en esta matriz. A mí la otra cosa que me llamó mucho la atención haciendo esta investigación también, Carla, es que así como tú lo viste en el podcast del año pasado, a mí me sorprendió el año pasado, porque ya estamos ahora sí el 1 de enero, escuchar que algunos fondos de Venture Capital en México estaban hablando Ujú. con inversionistas de China, ¿no? Y Sí. luego, pues al parecer hubo una sesión en el Tech Week, en México Tech Week, de cómo podía trabajar mejor el dinero de China en México y cómo la construcción incluso me mandaron algunas fotos de la presentación, pero pues cómo los parecidos entre las empresas de tecnología de México con las empresas de tecnología de China y cómo podía haber grandes sinergias por la necesidad que tenían los mercados mexicanos del desarrollo de startups y la disponibilidad de capital de China, ¿no? Y más si nos ponemos a pensar que algunos de los fondos VCs en México pues, han batallado muchísimo para obtener lana. Pero luego yo estuve hablando con algunos de ellos y todos me decían, no, es que no hay manera. ¿Va? O sea, si agarras lana de inversionistas de China, pues te estás dando un tiro en el pie, porque el día de mañana va a haber restricciones en Estados Unidos y Oye, ya no te puede invertir, claro, ¿no? claro. Pero de Sí. que hay interés de inversionistas de China por poner un pie en inversiones en el ecosistema emprendedor en México, pues parece que es una realidad, ¿no? Y fíjate que aunque México ha sido un poquito más cauteloso, o sea, yo también he oído varias historias de emprendedores de no, pues es que si tomas ese dinero ya, luego quién sabe qué va a pasar y cosas así, sobre todo de fondos, donde no han sido tan cautelosos y también me hace a mí autocuestionarme si lo que pienso, qué tanto estoy influida por ideas de otros, es en el resto de América Latina. O sea, hay un artículo en The Economist que justo dice, está metiendo demasiado la mano China en América Latina y habla de el puerto gigantesco que están haciendo en Perú, ¿no? Ajá, De todas las inversiones en energía gigantes que compañías chinas están haciendo en Brasil, de cómo han mandado un cuerpo diplomático, ha crecido muchísimo el cuerpo diplomático para América Latina y que los chinos que antes, o sea, los mandaban y no sabían hablar una pizca de español, ahora todos hablan español bien. Y entonces hablaba yo con una alta ejecutiva brasileña y le decía, oye, ¿no les da miedo que está metiéndose tanto China en la economía brasileña? Y me decía, los gringos los tienen cocoguacheados en México. O sea, ¿por qué nos debería de dar miedo? Es como si a ustedes diera miedo que Estados Unidos haga inversiones en México. Pero claro, en mi concepción, no sé, tan cercana a Estados Unidos, de alguna manera pienso que la inversión de uno es mejor a la de otro, cuando no necesariamente, ¿no? claro, claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? En fin, es un tema importante para México y lo va a ser este año porque claramente ya hay empresas de China que les ha ido muy bien en México y que tienen mucho potencial en México. Las marcas de celulares han crecido de manera muy significativa. No hemos visto como tal
pues, cadenas de retail, pero algo va a pasar, o sea, en algún momento, fuera de los temas online como tal de estas plataformas, o sea. Oye, no hemos visto cadenas de retail, pero, digo, nota al pie de página, te acordarás que el año pasado, hace poco, o sea, sí en el centro, o sea, yo que tengo muchos amigos que trabajan en el centro histórico, y entiendo que es un microcosmos, pero finalmente es un centro de muchísima actividad económica y sí se habla mucho de cómo la población china que están vendiendo productos hechos en China han desplazado muchísimo a muchos comerciantes locales, ¿no? Bueno, Y sí. hubo un decomiso enorme hace unos meses, entonces en retail, en cadenas no, pero creo que sí hay muchos productos chinos, sobre todo en la economía informal. Sí, y Carla, y me faltó, bueno, y el tema de Miniso, ¿verdad? Miniso sí es una marca originaria de China, aunque tiene socios operadores ¿Es coreana? en México como tal. No, Miniso es de China. Eso no Sí, lo sabía. es una empresa muy relevante, ¿verdad? También, y es una marca Sí. muy importante. Entonces, claramente, en los últimos años hemos visto cómo, o sea, hay muchas similitudes probablemente entre el mexicano y el chino, y entre la economía de México y la economía de China, y habrá gustos compartidos. Creo que hay una gran oportunidad para restaurantes chinos en México, o al menos entiendo que en Tijuana es un tema relevante, pero bueno, me estoy desviando. La cosa es que como este tema se convirtió en un tema tan politizado y tan populista en Estados Unidos, eso tiene implicaciones para México, ¿no? Y tiene implicaciones para nosotros, y yo creo que en el primer año de Trump es donde se va a notar. Yo sigo muy convencido de que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos hay muchas ventajas y oportunidades, sobre todo en el corto plazo para los empresarios. Yo creo que tiene implicaciones negativas y muy delicadas en el mediano y largo plazo, pero más desde un punto de vista cultural para los mexicanos, pero de que algo tiene que pasar o algo pasará en la presencia de las empresas de China en México en 2025, pues yo creo que es algo que tenemos que tener en el radar, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a la duda de la semana? Vamos a la duda de la semana. La duda de la semana, fíjate que en estas vacaciones y a últimas fechas he volado varias veces en aviones de Viva Aerobús. Sobre todo porque cuando voy a Monterrey tienen la mayor frecuencia que cualquier otra Sí. aerolínea, ¿no? Y me llama la atención que en varios aeropuertos que he volado con Viva Aerobús, los aviones de Viva Aerobús no usan los famosos gusanos. Ajá. Digo, en Monterrey igual y no es tanto issue. En el AIFA, yo me imagino que en época de lluvias debe de ser un desastre, Sí. ¿no? Cómo te subes. Entonces, mi duda era, no sé si tiene que ver con el costo, ¿por qué los aviones de Viva Aerobús no usan gusanos? Un tema esencial en el modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo es la velocidad de turnaround. O sea, entre que llega el avión, bajan todos, lo limpian y suben a todos y vuelve a despegar. O sea, el avión tiene que estar volando para que eso sea negocio. Y Viva Aerobús y Volaris, las dos, presumen que justamente le dan la vuelta bien rápido al avión. Y una de las cosas que ayuda a darle la vuelta rápido al avión, hasta donde yo entiendo, porque no soy un experto para nada, es que puedas subir a los pasajeros por adelante y por atrás. Puedas usar las dos Ya. puertas. Entonces, eso automáticamente pues implica que te tienes que subir caminando. Entonces, esa es una de las razones, sin lugar a dudas. Yo no sé, Carla, a mí me huele que también debe ser un tema de costo, porque no sé si te acuerdas cuando hicimos el análisis de los aeropuertos, porque son tan buen negocio los aeropuertos en México. Los aeropuertos tienen muchos ingresos diferentes, ¿no? Y el Ujú. famoso TUA, que es lo que pagamos nosotros por usar las instalaciones y por ir al baño en el aeropuerto y por sentarnos en las sillitas, ¿no? Pero luego también las aerolíneas pagan, ¿no? Aparte, ¿no? Y las aerolíneas pagan como que por muchas cosas, ¿no? Y yo no sé si entre esos componentes está, por ejemplo, pues cueste diferente que te pongan el gusano o que no te lo pongan, ¿no? Y entonces una aerolínea de bajo costo que necesita ser de bajo costo, pues va a buscar recortarle todo lo que pueda y probablemente eso también tenga una implicación, ¿no? Pero esa segunda parte ahora sí que no sé, si alguien le entiende, pues ojalá y nos pueda ayudar a entender. Y mira, de lo que dices, sí ha sido muy impresionante para mí en las últimas 3 veces que he volado en Viva Aerobús, que llego al gate y me dicen, no, no ha llegado el avión, ¿no? Y yo automáticamente en mi cerebro pienso, ya se atrasó el Ya vuelo. valió. Ujú. Porque en lo que llega y se bajan los pasajeros y lo limpian, y no se ha atrasado. Entonces sí es, los ves pasando de un lado para el otro. Me gustaría saber qué tan limpios están esos aviones, pero no, no tengo quejas, digamos, algo hacen bien. Sí, algo hacen bien con todo y que no sé si te ha tocado, pero que va el de al lado comiendo Panda Express en el vuelo de las 6:30 de la mañana, el güey, o sea, es espantoso, con rufles verdes que va el tipo ahí comiendo, en fin, toda una experiencia. No, eso no Em, me ha tocado. pero bueno, recomendaciones. Tú tenías un libro para recomendar, yo también. Yo tenía un libro para recomendar. Leí un libro que se llama God of the Woods.
así como el dios de las Montaña de los de las bosques. montañas, de los bosques. La autora es Liz Moore y es un libro que recomendaban en estas listas de fin de año de qué leer, ¿no? En las vacaciones, los recomendaba el New York Times como la mejor novela de crimen. A mí me gustan mucho las novelas de crimen. Es una novela preciosa, muy triste. Es una saga familiar que están tratando de resolver el crimen de un niño que se perdió en el bosque y está todo situado en las montañas de estas montañas que se llaman Adirondacks, que están al norte de Nueva York. Y recordé que la verdad es que casi no leí novelas este año y pienso, volviendo al tema de lectura y volverte buen lector, no tengo pruebas de esto, aunque siento que algún día lo leí en algún momento, que leer ficción ayuda muchísimo en tu capacidad tanto de escribir como de aumento de vocabulario. Entonces, este año quiero leer más novelas. Ah, bueno, pues yo te acabo de hacer caso y lo acabo de comprar en este instante porque ayer terminé de leer mi libro y no sabía qué leer, entonces este va a ser mi siguiente, parte está ideal para estos días todavía de vacaciones, me lo voy a echar. Pero bueno, Perfecto. pues listo, Carla, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues yo, eh, No, bueno, íbamos a hablar de como un pequeño wrap del año pasado de White Paper. a ver, sí. Si O quieres sea, te cuento fíjate, yo, a que ver, tengo sí, aquí los platícame. analytics del podcast. A ver, A ver, primero, durante el año pasado duplicamos el número de gente que sigue el podcast. No que lo escucha, sino que lo tiene así como follow en su Spotify. Y los episodios más escuchados, fíjate que el primero, o sea, hay algunas que ni siquiera me acuerdo cuáles son. Uno es Temu y Shane. ajá, fue con Daniela. Con Daniela, exacto. Ese fue recién Sí, ya terminando sé. el año y además nos quedamos con ganas de hacer más cosas que tengan que ver con Temu y Shane, entonces stay tuned. El segundo más escuchado del año fue Empresas familiares contra empresas públicas, que es un episodio de octubre. El tercer episodio más escuchado del año es Las que están en otras ciudades. Y el cuarto episodio más escuchado del año es MBAs, si vale la pena o no De estudiar los un MBA. envíos. Ya. Entonces, esos son los más escuchados. No sé si alguno fue mi favorito, pero bueno, me gusta que le gusten a otra gente. Sí, es como que los misterios de por qué funcionan más unos que otros. Fíjate, yo también, yo saqué en los newsletters, por ejemplo, los 3 artículos más compartidos. Más compartidos, realmente no sabemos porque pues, la gente le puede picar forward o sobre todo le toma foto y lo manda por WhatsApp, pero que usaron el botón de share, ¿no? Y Ok, los 3 que más se compartieron el año, uno es el de tiendas 3B, ok. que aparte Es un gran artículo. coincidió que publicamos el día que estaban haciendo el IPO, entonces pues como que probablemente eso ayudó y creo que el artículo está muy bueno porque trae unas como radiografías del modelo de negocio y eso a la audiencia de White Paper le gusta, ¿no? Otro que fue el de los empresarios de Chihuahua, que hicimos un análisis de por qué fregados Chihuahua como que aunque es una ciudad grande, pero no es tan grande desde el punto de vista de población, Ujú, pero si lo ves desde el ujú. punto de vista empresarial, tiene muchas empresas grandes, no más como que empresas grandes per cápita. Y el tercero que me sorprendió mucho fue el de los señores de la basura, que hablamos Mm, del modelo de negocio de las empresas que prestan el servicio de recolección de basura en México. Pero fíjate algunos datos. O sea, publicamos casi 250 ediciones de White Paper hoy, o sea, del resumen. Cada una traía al menos 12 notas, o sea, algún suceso, ¿no? O sea, más de 3,000 noticias o perfiles que creímos que fueran interesantes y útiles para la audiencia de White Paper. Y además publicamos 50 artículos principales, ¿no? De todo tipo, desde el análisis del Palacio de Hierro o de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Hablamos ese fue mi favorito del año. y ese es de los artículos que se sigue leyendo todos los días, ¿no? Hablamos de Cloé en Guadalajara, de los supermercados regionales, de cómo se defienden contra las cadenas grandes. Entrevistamos a Cristina Junqueira, a José Antonio Fernández, a Marcos Galperín. Hablamos del negocio de los influencers, de inteligencia artificial en México, de alimento para mascotas, o sea, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate este dato, o sea, el contenido que publicamos en el 2024, los mails, se leyó casi 5,9 millones de veces, ¿no? Wow. Y dices, bueno, ¿es mucho o no es tanto? Bueno, pues sí es un chorro, pero es un chorro sobre todo porque la audiencia es bien chiquita. O sea, el número de suscriptores de White Paper, si bien ha crecido mucho y estamos muy contentos en donde estamos, ¿no? Y somos uno de los Substacks más grandes y demás, lo que al final del día te está diciendo es que la gran mayoría de la gente que se suscribe a White Paper lo termina consumiendo de forma diaria, ¿no? O que realmente le saca provecho a las. ¿Tienes esa estadística y bueno, y la quieres compartir? O sea, de qué porcentaje lo leen por lo menos una vez a la semana de los que están inscritos? No lo tenemos así porque no, la plataforma no me lo dice de esa manera,
pero sí, haz de cuenta que un indicador que yo mido es el número de aperturas de los correos todos los días y tiene que ser, yo tengo una meta interna en donde tiene que ser más de 1.5 por suscriptor, que básicamente lo que me está diciendo es que cada suscriptor lo abre más de una vez, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo que me ayuda a entender es que hay gente que le saca mucho provecho en el día, ¿no? Y entonces, entre más grande sea ese número, nosotros lo interpretamos como que está siendo utilizado el contenido más. Fíjate este otro dato que sacamos, ¿no? O sea, en el archivo histórico de los artículos principales, de esos artículos más largos de análisis, de investigación, tenemos ya más de 220 artículos. La gran mayoría de esos artículos siguen estando vigentes. Y la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, pero muchos de ellos, a veces es el único artículo disponible de esa empresa, o al menos de manera reciente. O sea, si tú quieres leer un análisis de Electra desde el punto de vista del modelo de negocio, de cómo ha evolucionado y demás, pues el artículo de White Paper probablemente es el único que está así, o incluso el de tiendas 3B que mencionábamos ahorita, ¿no? Hay el de acero en Monterrey. O sea, no, son empresas que son empresas muy grandes de miles de millones de dólares, que si tú quieres entender el modelo de negocio. O si trabajas ahí y quieres entender mejor la historia de la empresa y sus retos y cosas así, porque las empresas mexicanas no son tan buenas a comunicar ni siquiera a sus propios empleados. Alguien me decía que, y no me acuerdo qué empresa, que leyó white paper para entender en qué empresa trabajaba. Sí, es bien chistoso por ese lado. Pero bueno, ahí vamos. Ya cumplimos 4 años, vamos por el quinto año, vienen cosas nuevas, vienen 2 podcasts nuevos que estamos ya desarrollando. Viene el tema de los eventos que empezamos en 2024 y me encantó, y ahora en el 2025 queremos hacer 3 eventos al menos diferentes. Entonces va a estar interesante el siguiente año. Oye, ¿algún propósito de año nuevo? ¿Algún propósito de año nuevo? Pues no. Perdón, pero ahora sí que no tengo nada específico. Quiero lo mismo que tengo siempre. Tengo mi meta de libros a leer al año, tengo que correr un maratón en el año, pero pues simplemente necesito cumplir las metas que tengo en White Paper, ¿no? Y está retador, pero creo que lo vamos a lograr. Pues suenan como muy buenos propósitos. Sí, lo que pasa es que son los mismos todos los años, ¿no? O sea, ¿Y ya sabes qué maratón vas a correr este año? no estoy 100% seguro. El año pasado corrí el maratón de Las Vegas y me fascinó. Y yo creo que voy a volver a correr ese maratón. Y quiero convencer a Alicia, mi hija, que corra su primer maratón, porque ya corre un par de 21 y ese está ideal para hacerlo con ella. Entonces, vamos a ver. Ese me acomoda las fechas, entonces pues, probablemente. Buenísimo. Pues bueno, que tengas feliz año, René. Gracias, Carla. Igualmente. Me gustó empezar el 1 de enero grabando White Paper Tech. Muy bien. Thank you. Igualmente. Bye.